Buenas, ahora os voy a explicar más concretamente cómo funciona la gestión de contenidos, de archivos. Podéis incluir en el microsite cualquier tipo de fichero. Como limitación, máximo debe tener 10 megas. En el caso de que deba tener más tamaño, deberéis contactar conmigo para incluir dicho fichero en el servidor web y os indicaría una URL para que sepáis cómo acceder a él. Microsite distingue dos tipos de ficheros. Uno, los comunes, en el que está disponible en todo el microsite, en cualquier página o apartado podréis incluir dichos enlaces, o los específicos, que están únicamente en una página. Para gestionar los ficheros en el microsite, si os fijáis, en el microsite, en árbol de contenidos, archivos comunes, encontramos una relación de ficheros que están disponibles en todas las páginas de contenidos. Por ejemplo, Lema Europa, si me voy a cualquier página, en el programa, por ejemplo, puedo incluirla. Pulsando en insertar archivos, en archivos comunes, Lema Europa está, ¿lo veis? Y también lo podría incluir en otra página de contenidos, como inscripción. Bueno, es una página de contenidos, pero en este caso remitía a una página, ¿veis? Es comunes, lema actual. Si os fijáis, lo que son archivos específicos están en la parte inferior de cada una de las páginas. Esta página concretamente no tiene ningún archivo específico y al pulsar aquí no aparece. En cambio, en el programa había dos. ¿Lo veis? Con lo cual, cuando yo insertaba una imagen, donde fuera, podía insertar o los específicos o los comunes. En todos estos casos hasta ahora hemos visto que esos ficheros ya estaban en la herramienta. ¿Cómo subirlos? En el caso de los archivos comunes, iríamos al bloque de archivos, bueno, voy a guardar los cambios de la página para que veáis que en el programa, pues ahora aparece o la imagen del lema o lo que hubiéramos incluido. ¿Cómo subir esos ficheros que tenéis en el ordenador a la aplicación? Pues si es en archivos comunes y lo queréis como archivos común, iríais a archivos comunes, le daríais a la estrellita y localizaríais ese fichero de vuestro ordenador. Por ejemplo, yo voy a poner este PDF, estructura web del gobierno, guardo y aquí tengo el documento en PDF. Si lo visualizo, aquí tengo el fichero, ¿lo veis? Este sería para incluir el fichero en el sistema, para modificarlo, para visualizarlo o para borrarlo. Por ejemplo, si ahora yo quisiera ver adresat v, ¿qué imagen es? Si le doy a pulsar ver, pues puedo ver la imagen. Si quiero modificar esta imagen, por ejemplo, pensar que esta de lema Europa total la quiero modificar. Si ahora le doy al botón modificar, pensar que si tenéis dos ficheros seleccionados, no podréis modificar uno de ellos. Tendríais que tener únicamente un fichero, darle al botón modificar y localizar otra imagen que sustituya al lema Europa. Por ejemplo, voy a buscar alguna imagen por aquí. Esta del crisantemo. Y guardo. Si ahora actualizamos, veréis que donde estaba la imagen del lema Europa, ahora aparecerá la del crisantemo, porque la hemos modificado. Y en todos los apartados en los que tuviera el lema Europa, se ha modificado. Si ahora vamos al árbol de contenidos, árbol de menú, y vamos a la página del programa,
¿Cómo funcionaría cambiar los ficheros específicos? Pues para cambiar los ficheros específicos tendríamos que venir aquí. Si queremos añadir una imagen, le daríamos a la estrellita, navega y localizaríamos el desierto, por ejemplo. Le damos a guardar. Hemos incluido el fichero, aunque en la página todavía no aparece. ¿Veis que aquí no aparece ningún desierto? ¿Por qué? Porque además de subir el fichero al servidor, debemos indicar dónde, en qué localización de la página debe aparecer el desierto. Por ejemplo, voy a hacer que aparezca aquí arriba. ¿Qué es lo que hago? Pongo el cursor donde quiera insertar la imagen, segundo icono de insertar archivos, sé que es un fichero específico porque lo he insertado como específico, le doy a este iconito y aparece el desierto. Es una imagen muy grande. Luego podríamos aquí modificarla para que tuviera un 95% de ancho y se adaptara al espacio de la web. Guardamos y actualizamos. ¿Lo veis? Se va adaptando. Aquí aparece pequeñito y aquí aparece bastante más grande. Si yo elimino un fichero, por ejemplo, pongamos que ahora quiero eliminar este fichero del desierto. Tendré que hacer el mismo paso, los mismos pasos, pero al revés. Es decir, yo eliminaré la imagen del editor y luego eliminaré el fichero. ¿Por qué? Si lo hago al revés y primero elimino el fichero del servidor, que lo hago pulsando el fichero que quiero eliminar y le doy a la papelera, así borraría el fichero. ¿Qué ocurre? Pues que aquí me aparece que había una imagen, pero que no la tengo. De hecho, si vengo aquí al frontal y actualizo, veréis que aquí me aparece la referencia del nombre, pero no aparece el fichero porque lo he borrado. Los pasos los tendréis que hacer a la fuerza si lo hacéis al revés. Lo único que durante cierto tiempo, mientras os dais cuenta, aparecería esta referencia. Deberíais borrar la referencia de la imagen del editor, pulsando la imagen y borrándola, y el fichero en sí. ¿Qué problema tiene borrar un fichero específico? Pues nada, que al borrar el fichero deberéis revisar esta página, porque sabéis que cualquier referencia a estos ficheros únicamente estarán en esta página. En cambio, si borramos el crisantemo, que era un fichero común, tendré que revisar absolutamente todas las páginas del microsite. ¿Por qué? Porque el crisantemo podía estar en cualquier página. De hecho, al borrar el crisantemo, veréis que en programa dará un error. ¿Lo veis? Lema Total Europa, aquí había aparecido otra vez, ¿lo veis? Incluido también el de inscripción. Creo que era en inscripción donde estaba. ¿Lo veis? Con lo cual, la utilidad que tienen los ficheros comunes, que es poderlo incluir en cualquier página, tiene la desventaja a la hora de borrarlo, que tengo que revisar todo el microsite. Por otro lado, si todos los contenidos o todos los archivos los creáramos como ficheros comunes, a la hora de gestionar, quiero insertar un documento u otro, el listado irá ampliándose bastante. Imaginaros un microsite con 500 ficheros. Encontrar un fichero entre 500 se hace más complicado que si lo tienes que encontrar entre 3, en el caso de que empleéis los ficheros específicos de cada una de las páginas. Recomendación: si es una imagen que tenéis que emplear por todo el microsite, lo incluiríais como fichero común. En cambio, si es una imagen que solamente va a estar en una única página, incluirlo como fichero específico. Pues nada, ya os he explicado aquí cómo funciona la gestión de los ficheros.